Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Si hay un nombre que aún resuena entre aquellos que observan los misterios de One Piece, ese nombre es Enel. Desde que fue derrotado y desapareció en su viaje hacia la luna, ha permanecido fuera del centro de la historia. Pero tal vez eso esté a punto de cambiar. Creo que hay suficientes pruebas para creer que Enel podría regresar justamente en el BAF. Y la mención de un rayo devastador en el capítulo 1141 solo refuerza esta posibilidad. ¿Quién sabe? Tal vez él sea la pieza que falta en la profecía que rodea a los gigantes y su tierra sagrada. El hecho es que el BAF siempre ha sido un lugar esperado por muchos fanáticos. Y ahora, con toda la información que tenemos, quizás sea el escenario perfecto para el regreso del autoproclamado dios. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Cuando Franky y Ripley discuten las vulnerabilidades de Elbaf, una revelación destaca: el rayo y el fuego son las únicas debilidades del gigantesco árbol Adam. Esto, por sí solo, ya puede ser una pista muy clara. Si hay algo que define a Enel, es su habilidad para manipular rayos con el Goro Goro no Mi, un poder devastador que podría fácilmente repetir la destrucción mencionada en el capítulo. La historia de Haugen, un pueblo entero perdido debido a un rayo, plantea la posibilidad de que Enel ya haya estado por allí antes. O tal vez la profecía esté apuntando directamente hacia él. Si este es un detalle insertado por Oda ahora, podría ser porque esta amenaza aún está por ocurrir. Además, Hajrudin y los nuevos piratas guerreros gigantes hablan de un villano irredimible que no puede ser confiado, un enemigo del mundo. Creo que, a primera vista, esto parece referirse solo a Loki, pero si miramos más a fondo, podría ser una referencia al verdadero peligro que se cierne sobre el BAF. La manera en que Loki se erige al final del capítulo, colosal y amenazante, puede ser solo un presagio del verdadero desastre que está por venir. Y si la liberación de Loki es, de alguna manera, el desencadenante para que Enel entre en escena. ¿Quién sabe? Tal vez él haya hecho un trato con Loki, o esté solo esperando la oportunidad perfecta para retomar su posición divina. Otro detalle que me hace creer que Enel podría estar involucrado con el BAF está en las referencias mitológicas que Oda usa constantemente. El BAF, como sabemos, está inspirado en la mitología nórdica, y la profecía del Ragnarok, el fin del mundo para los dioses nórdicos, es algo que podría estar siendo recreado en One Piece. En la mitología, uno de los eventos más marcantes del Ragnarok es la llegada de una tormenta apocalíptica, con truenos y relámpagos destruyendo todo. Si hay alguien que puede desempeñar este papel dentro de la narrativa de One Piece, ese alguien es Enel. Él se considera un dios y ya intentó destruir una civilización entera una vez. Creo que, si encuentra un motivo para vengarse del mundo, Elbaf podría ser su próximo objetivo. Otro punto a considerar es lo que Enel ha estado haciendo todo este tiempo. Desde que fue a la luna y descubrió las antiguas ruinas de una civilización perdida, sabemos que encontró algo que lo dejó aún más convencido de su divinidad. Sus descubrimientos pueden estar conectados con el siglo perdido y el reino antiguo, lo que significa que puede tener información que nadie más posee. ¿Quién sabe? Tal vez haya aprendido sobre el BAF y la conexión de los gigantes con el pasado del mundo. Si descubrió que hay algo en el BAF que puede amenazar su autoproclamado dominio, tal vez lo vea como un motivo para atacar. El capítulo 1141 podría haber dado una pista muy importante al mencionar la destrucción de un pueblo por un rayo, pero además de eso, la forma en que Loki es tratado como un villano absoluto podría estar preparando el terreno para una revelación aún mayor. Si Loki es un enemigo del mundo, ¿qué sería alguien como Enel, que tiene el poder suficiente para rivalizar incluso con los almirantes de la marina? Creo que la respuesta puede estar justo frente a nuestros ojos. Y Oda está esperando el momento perfecto para traer de regreso a Enel a la historia. Creo que hay suficientes pruebas para decir que Enel aún tiene un papel que desempeñar, y el BAF puede ser el lugar perfecto para su regreso. Si él realmente es el rayo de la profecía, entonces los sombreros de paja tendrán un enemigo formidable al que enfrentar, y la propia tierra de los gigantes podría estar en peligro. Tal vez sea solo cuestión de tiempo, hasta que los cielos de el BAF se iluminen con relámpagos dorados, anunciando el regreso de aquel que un día se autodenominó Dios. Y creo que, si hay un momento perfecto
perfecto para el regreso de Enel. Ese momento es ahora. La primera parte ya exploró cómo Elbaf puede ser un objetivo ideal para él, principalmente debido a las vulnerabilidades específicas de los gigantes. Pero hay algo aún más grande en juego. Si pensamos en el simbolismo de Enel dentro de la obra y en la estructura de las profecías que se han mencionado a lo largo de la historia, tal vez su regreso no sea solo una cuestión de venganza o ambición. ¿Quién sabe si no está directamente vinculado al destino de Elbaf y a lo que sucederá con Luffy y sus aliados? El capítulo 1141 introdujo un concepto muy importante, el Ragnir, o trueno de hierro. Si Hagerudin está llamando a Loki de esa manera, esto puede significar dos cosas. O Loki tiene algún poder relacionado con rayos y metales, o esa palabra tiene un significado profético dentro de la cultura de Elbaf. Si es el segundo caso, el título podría referirse a alguien que traerá destrucción a los gigantes mediante un rayo devastador. ¿Y si ese rayo no es una metáfora? ¿Y si, de hecho, está hablando de alguien que puede manipular electricidad? La referencia a la mitología nórdica encaja perfectamente con Enel. En la mitología, Thor es el dios del trueno, pero también es un guerrero protector de los gigantes. Sin embargo, sabemos que Enel no es un protector. Por el contrario, se ve a sí mismo como una entidad superior. Él es más parecido a la versión destructiva del rayo, un castigo que viene de los cielos. Esto me hace pensar si en algún momento del pasado, los gigantes de Elbaf no tuvieron contacto con alguien parecido a Enel, alguien que los castigó y que temen hasta hoy. Tal vez ese Ragnir sea un título dado al propio Enel, sin que los personajes se hayan dado cuenta aún. Ahora, si Enel está regresando, ¿cómo llegaría a Elbaf? Creo que existen dos posibilidades bastante plausibles. La primera es que él mismo baje de la luna, trayendo consigo su legión de autómatas. Esto tendría sentido, ya que pasó tanto tiempo conquistando ese territorio y podría estar listo para expandir su dominio. La otra posibilidad, que me parece aún más interesante, es que alguien lo haya traído de vuelta. Si Loki está involucrado con un grupo más grande, como el gobierno mundial o los propios Gorosei, tal vez hayan encontrado una forma de convocar a Enel para que sea un arma de destrucción contra los sombreros de paja. Piensa en la importancia de este detalle. Si Enel es un peón dentro de algo más grande, podría llegar a ser mucho más peligroso de lo que era antes. En el pasado, solo tenía su ambición megalómana, pero ahora podría tener un propósito mucho más definido. Si el gobierno mundial reconoce el poder de alguien como Enel, podrían usarlo contra cualquier nación rebelde, y Elbaf podría ser el primer objetivo. Volviendo al capítulo 1141, tenemos un detalle muy importante. Un rayo fue responsable de destruir una rama gigantesca del árbol Adam. Esto no parece una coincidencia cualquiera. Si hay algo que puede amenazar a Elbaf, son el fuego y el rayo. ¿Qué pasaría si Enel decidiera que, para probar su poder, debería destruir la base de los gigantes? Además, hay otro detalle que merece atención. El comportamiento de Luffy en este capítulo muestra que está dispuesto a ayudar incluso a aquellos que pueden ser peligrosos, como Loki. Esto puede ser un problema cuando hablamos de Enel. Si Enel aparece en Elbaf, Luffy podría intentar enfrentarlo de la misma manera que lo hizo en el pasado, pero la situación ahora es completamente diferente. Luffy se ha vuelto mucho más fuerte, pero Enel también podría haber evolucionado. La batalla entre ellos ya no sería solo un duelo entre un hombre de goma y un dios del trueno. Ahora sería un enfrentamiento que podría decidir el destino de toda una nación. Si Loki realmente tiene alguna conexión con Enel, ya sea a través de un pacto o de un plan en curso, entonces estamos hablando de algo mucho más grande que solo un villano regresando. Estamos hablando de un desastre anunciado, algo que podría marcar una de las mayores pérdidas que la historia de One Piece haya mostrado. Luffy podría tener que elegir entre salvar a Elbaf o seguir su camino para encontrar el One Piece. Esa elección podría ser uno de los momentos más difíciles para él. Y por último, hay un punto que no se puede ignorar. Si Enel ha regresado, significa que lo que descubrió en la luna es importante para la trama principal. Tal vez haya encontrado algo que el gobierno mundial no quería que nadie supiera. Si ese es el caso, entonces su llegada a Elbaf no se trata solo de destrucción. Podría ser sobre revelar un secreto que cambiará todo. ¿Será que Enel sabe algo sobre el siglo perdido? ¿Será que la antigua civilización de la luna está conectada con los gigantes de alguna forma? Creo que, como mínimo, su regreso podría darnos información que cambiaría el rumbo de la historia.
Al final de cuentas, el regreso de Enela Elbaf tiene sentido tanto en términos narrativos como en términos de construcción de mundo. Él representa una amenaza que encaja perfectamente en la profecía. Tiene un poder que puede ser devastador para los gigantes y puede cargar secretos que nadie más conoce. Si realmente regresa, tal vez Luffy y los sombreros de paja estén a punto de enfrentar uno de los mayores desafíos de toda su jornada. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!